Buenos días. Soy Anabel Rodríguez Belda, la responsable de la Oficina de Compra Pública Innovadora del CEDETI, y vamos a hacer una nueva jornada de consulta preliminar del mercado. Tengo el placer de presentarles a don Francisco Javier Pérez Torrijos, secretario general del CEDETI, que va a proceder a la bienvenida de esta consulta preliminar del mercado. Por favor, Javier. Gracias. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta jornada informativa de presentación de la consulta preliminar de mercado que organiza CEDETI. Ante todo, muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada y por vuestro interés en ayudarnos a encontrar solución o soluciones al reto tecnológico que nos ha planteado el Hospital Universitari Germán Chersi Pujol de la red del Instituto Catalán de Salud. El reto tecnológico al que queremos encontrar solución es un reto atractivo e ilusionante. Consiste en el desarrollo de un prototipo de sistema de generación de energía, también su almacenamiento, basado en hidrógeno verde para suministro de emergencia y gestión de energía inteligente en un complejo hospitalario. En la jornada se explicará la iniciativa de compra pública precomercial que lidera CEDETI, así como el proceso que se va a seguir en la consulta preliminar de mercado. El objetivo de esta primera fase, que es esta consulta preliminar, consiste en obtener información de los operadores de mercado de estas tecnologías para poder definir correctamente luego el contenido de los pliegos de prescripciones técnicas y condiciones particulares de la contratación que han de regir la posterior licitación de compra pública. Como he indicado anteriormente, a continuación mis compañeros os explicarán de una manera más pormenorizada en qué consistirá el proceso de consulta preliminar y su posterior licitación de compra pública. Y poco más que deciros. Muchas gracias, como digo, y reiterar nuestro agradecimiento por vuestra asistencia y colaboración en el encuentro y en el desarrollo de este reto tecnológico. Gracias. Muchas gracias, Javier. Doy paso a don Jordi Ara del Rey, gerente del Hospital Universitari Germán Trias y Pujol y Territorial Metropolitano Norte. Por favor, Jordi. Buenos días, buen día. Gracias a Anabel y Francisco. Estamos encantados de participar en esta reunión y que entre todos podamos ayudar a intentar transformar un poquito el país. Yo os contaré un poco quién somos. Somos un hospital de la red pública en Cataluña que pertenece al Instituto Catalán de la Salud. Un hospital de 550 camas donde trabajan más de 4.000 profesionales, que se sitúa en la zona de Badalona, en la zona norte de Barcelona y que es de referencia para una población que llega a 850.000 habitantes para la parte de alta tecnología y a 200.000 habitantes para la parte de hospital comunitario, llegando por alguna patología y trasplantes a una zona de alrededor de 1,5 millones de habitantes. Estamos situados en Badalona, pero no en la Badalona urbana más densa, sino en la zona del Parque Natural de la Serralada de Marina, con lo cual esto nos determina también que tenemos que tener especial cuidado del medio ambiente. Somos un hospital joven, terciario, de alta tecnología, pero es un hospital que este año hará 40 años de existencia, dinámico, que creo que tenemos una alta capacidad de innovación. Estamos al lado o compartimos la Fundación de Investigación Germán Trias y Pujol, acreditada por el Carlos III, y somos de las fundaciones acreditadas con más spin-offs, con lo cual el terreno de la innovación lo tenemos especialmente abonado y llevamos tiempo intentando trabajar en temas de sostenibilidad energética y así es como surgió la idea del reto que planteamos hoy y que espero que entre todos seamos capaces de darle salida y que podamos ser un ejemplo de cómo podemos hacer las cosas en el futuro. Anabel, creo que tienes el micrófono silenciado. Gracias, Jordi.
Muchas gracias por tu presentación y por enmarcar este reto en vuestro hospital. Doy paso a Marc Jaume Claassen, director de Servicios Generales del hospital. Muchas gracias, Marc. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a CDT que escogiese el Hospital del Francesc y Pujol para hacer este proyecto. Por nuestra parte, yo soy el director de Servicios Generales, será la dirección del hospital que dé soporte en este proyecto y más concretamente desde el Departamento de Medio Ambiente del hospital. Como digo, nos hace mucha ilusión participar en este proyecto medioambiental para nosotros y tecnológico. Nosotros ya llevamos tiempo trabajando en temas medioambientales. Esto comenzó en el 2010. Hemos picado, hemos picado mucha piedra, pero poco a poco los indicadores de sostenibilidad del hospital se van incrementando. Y yo solo os daré dos cifras. Entre el 2010, este hospital consumía, emitía al ambiente 10.000 toneladas de CO2. Y al 2022 emitimos 2.000 toneladas de CO2. ¿Vale? Aquí el hospital tiene en marcha un proyecto de descarbonización del hospital para intentar que al 2026 sea un hospital descarbonizado totalmente, o sea, sin ninguna emisión de CO2. Este es el reto. Otros datos es que en este periodo hemos reducido 85% de CO2 en estos 10 años. Y también a nivel de intensidad energética, ¿no? Lo que el hospital consume de 2010 hasta ahora, hemos reducido un 60%, digamos, el consumo por cada euro que el hospital consume, hemos bajado hasta el 60% en emisiones, ¿no? Como veis, esto al final, no es fácil de hacer, llevamos años trabajando. Este proyecto entra de pleno en nuestra estrategia de descarbonización de este 2026, es un vector para nosotros muy importante y puede ser nuestros vectores que al final nos haga conseguir esta descarbonización total. Al principio, como todo, ¿no? Al principio es fácil conseguir bajar, pero estas 2.000 toneladas de CO2 que nos quedan pendientes, pues son complejas y esto va a ser un proyecto que nos va a ayudar. En cualquier caso, explicar que el hospital tiene el ADN de la sostenibilidad, es un pilar estratégico que tenemos aquí anteriormente y que por nuestra parte empujaremos todo lo posible para que esto sea realidad y lleguemos a un buen puerto con este proyecto. Y más concretamente, el reto concreto lo explicará nuestro Edu, que es el responsable de medio ambiente del hospital, y que explicará en concreto el reto técnico que proponemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Es muy importante los datos que has dado para centrar los objetivos que ahora nos va a presentar, los objetivos y retos tecnológicos que se han identificado para poder lanzar esta consulta preliminar del mercado. Vamos a continuar con la presentación de los retos tecnológicos y también de los próximos pasos a seguir en la CPP, así como explicaciones sobre un requisito nuevo que ha venido para quedarse, que es el principio de no daño al medio ambiente, el principio de DNSH. Despido a don Francisco Javier Pérez Torrijos, a Jordi Ara del Rey y a Marc Jaume Claassen de esta inauguración y proseguimos con la presentación de don Eduardo Edu Calderón Coldeform, que es el responsable de medio ambiente del hospital. Eduard, comparte por favor primero tu presentación y te doy paso. Muchas gracias, Eduard. Gracias a todos. Hola, no sé si ya me estáis escuchando. Perfecto. Bueno, buen día, buenos días. Agradecer al CDT esta oportunidad para presentar este reto tecnológico
Y bueno, pues sin más vamos a empezar. Bueno, un poco la motivación, no me voy a extender demasiado, pero al final los hospitales o el sector salud, atención a la salud, es el responsable de entre el 4 y el 5% del total de las emisiones de carbono. Que es esto traducido equiparando el sector salud digamos, como si fuera un país, situaría al sector de la salud como el quinto emisor del mundo, solo por detrás de los principales países emisores, Estados Unidos, Rusia, China. ¿Vale? Este es un primer dato que a nosotros nos llama la atención. Y hay otro segundo dato, que es el que quizá nos toca más de cerca, porque al final nosotros somos un hospital y nuestro core es cuidar de la salud de la población. Y en este sentido, la Organización Mundial de la Salud calcula que el 23% de la mortalidad mundial es atribuible a factores medioambientales, es decir, a contaminación, entre ellos el CO2. Esto traducido a cifras, son pues 12,6 millones de muertes cada año, que evidentemente está muy diferente, tiene diferente repartición en los diferentes hemisferios, pero aquí en Europa pues, se estima que 1,4 millones de muertes son debidas a estas causas del deterioro medioambiental que sufrimos. Bueno, dicho esto, para nosotros son dos cifras importantes que hace tiempo que las tenemos presentes y que las trabajamos. Bueno, que ponemos énfasis en poder solucionar este problema. Los combustibles fósiles es uno de los principales emisores que hay digamos, causantes de las emisiones de CO2 y el reto es eliminarlos. ¿Vale? Nosotros hace ya un tiempo, como han explicado tanto Jordi como Marc, que estamos en un proceso de descarbonización. Sobre todo tenemos trabajado el vector energía y nuestra visión es poder llegar a una descarbonización total, que es en la línea que va también la Comisión Europea. Vale. Entonces, nosotros progresivamente estamos eliminando todo el consumo de combustibles fósiles y al final la iniciativa o lo que queremos proponer es que nos hemos encontrado con un equipamiento en concreto, que son los sistemas de respaldo. Toda infraestructura crítica tiene unos sistemas de respaldo por si hay un fallo de red eléctrica, pues poder seguir trabajando. Y estos sistemas de respaldo están basados en combustibles fósiles. Y nosotros, evidentemente, también los tenemos, los actuales están basados en combustibles fósiles. Entonces, lo que pedíamos como reto es poder aportar una nueva tecnología que, además de darnos este respaldo energético sin las emisiones de CO2 derivadas, además aporte nuevas funcionalidades. ¿Y por qué nuevas funcionalidades? Al final, nosotros tenemos dos motores inmensos que están parados gran parte del año. Solo los encendemos por mantenimiento o en caso de que haya una emergencia. O sea que en este caso mejor que no se enciendan. Pero acaban funcionando muy pocas horas al año y es una infraestructura que está allí y que existe. Entonces, pensábamos en poder dotarla de nuevas funcionalidades para aprovechar esta parte de la infraestructura que tenemos aquí parada actualmente. Otro de los puntos o de las premisas que debería de cumplir es que bueno, pues sea una tecnología que aporte eficiencia y sostenibilidad, tanto desde el punto de vista energético como económico. ¿Vale? Y por último, como ya ha anticipado Anabel, y esto es novedad, también al estar dentro del marco de Comisión Europea, tenemos que cumplir el principio de NSH, ¿vale? De que no causar un daño significativo a lo que serían el medio ambiente, ¿vale? Pero eso después explicaremos, bueno, entrará y a presentar más concretamente esta parte. Vale.
Bueno, el estado del arte. Nosotros hemos empezado a indagar, o empezamos a indagar, y al final nos encontramos que, como siempre que uno empieza a rascar un poco, no había ningún sistema, o no encontramos ningún sistema que estuviera en el mercado que cumpliera todos los requisitos que nosotros queríamos pedirle a esta sustitución tecnológica. ¿Vale? Entonces sí que encontramos equipos disponibles en mercados, neutralizadores, pilas, equipos de cogeneración. Evidentemente sí que existe un mercado, y también evidentemente encontramos diferentes iniciativas de gestión de redes inteligentes, tanto lo que sería la parte eléctrica como térmicas, incluso también algunas mixtas, ¿no? Porque cada vez estamos balanceando más los sistemas de climatización, pasando de los fósiles a la parte de bomba de calor y, por tanto, alimentado de forma eléctrica, y ahí entra pues también todo el tema de la gestión de las eficiencias. ¿Pero qué nos encontramos? Nos encontramos pues, equipos grandes que funcionaban de una forma como muy constante, y no encontrábamos esa modularidad y esa parte de configuración e integración que le pedimos o que requerimos para poder darle esas funcionalidades más allá del respaldo. Entonces, para encuadrarnos, y Marc ya nos ha presentado los primeros números, nosotros al final, como hospital, y ahora intentaré presentaros tanto el hospital y un poco la trayectoria que tenemos en temas de descarbonización. Bueno, nosotros somos una infraestructura crítica, servicios 365 días, 24 horas, con requerimientos muy especiales y concretos: salas de ambientes controlados, quirófanos, salas blancas, maquinaria que debe estar continuamente refrigerada y mantenida, como pueden ser el CPD, TACS, resonancias magnéticas, etcétera. Para que os hagáis una idea de la intensidad que podemos tener de uso, de las 8.760 horas que tiene el año, tenemos registrada actividad, ya sea programada o no programada. O lo diré al revés: no tenemos actividad registrada, sea programada o no programada, solo durante 8 horas al año. Es decir, estamos en uso el 99,9% de las horas del año, tenemos actividad programada o no programada. Entonces, de ahí la importancia de los sistemas de respaldo también. Pasamos a hablar de lo que sería el proyecto de descarbonización. Aquí os pongo un indicador que sería los gramos de CO2 que se generan por cada euro de presupuesto. Como veis, esto es una foto del año 2021 y si nos fijamos aquí, tenemos unos gramos de CO2 en energía final. Aquí estamos, digamos, lo que nos entra por acometida, tanto de gas como de electricidad, que equivale a 7,2 gramos de CO2, que es un 8% del total de las emisiones que tenemos según este indicador. Y bueno, diréis, hombre, ¿cómo es que atacamos aquí y no atacamos a residuos? Bueno, pues porque, ¿qué pasa? Estamos en este porcentaje y en estos gramos porque ya hace un tiempo que trabajamos, y como os ha anticipado Marc, aquí tenéis los datos de lo que sería la intensidad energética, que lo veis para lo que sería energía final y energía primaria. Aquí hemos cambiado el indicador y ahora estamos viendo los kilovatios hora que consumimos por cada euro de presupuesto de lo que sería el hospital, y como veis, las reducciones son importantes. Si volvemos a rescatar digamos, el indicador del que hablábamos antes, que son los gramos de CO2 de energía final partido por cada euro de presupuesto del hospital, vemos que la reducción es muy importante. ¿Qué pasa? Como os avanzaba Marc, la curva, pues veis que va cayendo, va cayendo, va cayendo, pero ahora aquí seguramente hay una anomalía de los años de COVID, porque fueron un par de años complicados a nivel hospitalario, pero ahora volvemos a retomar esta tendencia, pero nos faltan esas 2.000 toneladas que comentaba Marc,
que cada vez es más difícil. Entonces, viendo hacia dónde iba la Unión Europea y viendo hacia dónde cómo se está moviendo el mercado energético, veíamos interesante el poder incorporar el vector hidrógeno digamos, dentro del vector energético del hospital. A partir de ahí empezamos a darle vueltas y, bueno, pues vimos que algunos de los sistemas de respaldo que teníamos, o los sistemas de respaldo que teníamos, estaban basados en fósiles y que además era una infraestructura que tal vez nos permitiría jugar o interaccionar tanto con nuestra red como con el mercado eléctrico, y eso abría una puerta a crear un proyecto de innovación, ¿vale? Entonces, un poco el encuadre, ¿no?, de dónde venimos, el por qué nos creamos o ya hemos incorporado el vector medio ambiente dentro del hospital, cuál es nuestra trayectoria en la descarbonización energética, y un poco nuestro gerente Jordi os daba los datos asistenciales y, digamos, como hospital de referencia que somos. Yo ahora os haré unas pinceladas que me parecen las más interesantes de datos más técnicos, grosso modo, por supuesto. Luego habrá turno de preguntas y el canal email siempre estará abierto, pero grosso modo, para que veáis un poquito nosotros como hospital y como, digamos, lugar o infraestructura donde se va a acoger el piloto, el prototipo, ¿cómo nos tenemos que situar a la hora de hacer propuestas? Bueno, el hospital, aquí veis la ubicación. Estamos en un entorno de parque natural situado al norte de Badalona, y en esta zona de aquí estaría Barcelona, digamos al sur de Badalona estaría Barcelona. Y el hospital tiene como dos grandes bloques. El primero, que sería el edificio del hospital propiamente dicho, donde se lleva a cabo la actividad asistencial, y el edificio de térmicas, que es donde tenemos todas las acometidas y desde donde se genera toda la energía necesaria para alimentar esta infraestructura, ¿vale? Aquí hemos querido marcar, si veis en la foto, dónde está la acometida de gas, la acometida eléctrica con una E, la acometida de gas con una G, la acometida de agua y el oxígeno, ¿vale? Si veis, os dibujo ya 4 acometidas o 4 suministros que van a ser importantes para nosotros. Aparte, también comentar, es importante, el edificio de lo que serían las térmicas está conectado físicamente mediante un túnel con el hospital, porque evidentemente nosotros llevamos toda la electricidad, agua caliente y agua fría necesaria a través de un túnel. El oxígeno lo tenemos aquí apartado a nuestra derecha, pero luego tiene una red de distribución por todo el hospital. Y el gas, tenemos 2 acometidas, una que ataca directamente a la térmica y una que sube hacia arriba al hospital, ¿vale? Si vemos el edificio de la térmica más en detalle, podemos ver aquí marcados los diferentes edificios que tenemos, que son edificios dedicados digamos, a la infraestructura energética. Donde tenemos marcada una R, tenemos los sistemas de respaldo. Estos sistemas de respaldo ocupan toda esta nave y son los 2 motores de diésel que tenemos. Marcado con la E es la acometida eléctrica. Por aquí nos llega electricidad en alta tensión. Y luego los otros 2 edificios donde marca AF y AC, hemos querido marcar todo lo que sería la generación de agua fría para sistemas de climatización, y con AC todo lo que sería los sistemas de agua caliente para climatización y ACS. Todo y que ACS progresivamente estamos pasándolo o basculando también a consumo eléctrico, ¿vale? Porque el agua caliente actualmente lo hacemos con calderas de gas, con unos 9 megas de potencia instalado en calderas,
y el frío lo hacemos con diferentes tecnologías, pero al final es todo, bueno, o tornillos con sistema agua-agua o aire-agua y compresores, pero que su consumo sería a partir de electricidad, ¿vale? Entonces, esta sería una foto del edificio de la térmica. Y otra cosa que nos parecía interesante comentaros también es la infraestructura eléctrica del hospital. Si vemos, hay una línea horizontal que nos separa la infraestructura que tenemos en el edificio de la térmica versus el edificio del hospital, y con un criterio de colores marcamos lo que tenemos en alta tensión, que consideramos alta tensión a 25.000 kilovolts en color azul, y marcamos en color verde lo que sería la baja tensión, 400-230, trifásico monofásico, ¿vale? Como veis, nosotros recibimos de compañía en alta, pasamos a una primera estación transformadora y desde aquí ya tenemos un primer transformador que nos va lo que llamamos QGBT, que es cuadro general de baja tensión, que tenemos dedicado al clima, ¿vale? Y el clima ya lo estamos consumiendo en baja tensión. Y si os fijáis, aquí tenemos dos grupos de generadores, que sería el G1 y el G2, que es el respaldo que tenemos. El respaldo lo estamos generando en baja tensión, tenemos unos transformadores elevadores y a partir de ahí, en caso de fallo de la compañía eléctrica, entran los grupos electrógenos y a través de la misma infraestructura que distribuimos desde compañía, distribuimos hacia el hospital. Y el hospital, como veis, tenemos varias IETs que están en redundancia, estarían en anillo, y a partir de ahí diferentes transformadores que derivan a los cuadros principales del hospital, que son los QGBT, tanto el 2 como el 3. Entonces, a partir de aquí, evidentemente, tenemos un sinfín de unifilares, pero me había parecido también interesante comentaros que nosotros, más o menos la infraestructura tipo que acabamos utilizando en los cuadros eléctricos es desde un cuadro general, pasamos a un cuadro de montante. Este cuadro de montante tiene normalmente dos tomas, uno que nos viene desde cada estación transformadora por temas de redundancia, y a partir de aquí cada cuadro de montante pues se va diversificando hacia los diferentes consumos que tenemos, ¿vale? Entonces, hay otro punto que puede ser interesante, dado que esto es un reto y una propuesta abierta, que nosotros estamos trabajando con un sistema también de SAIs modulares que alimentan lo que serían lo que denominamos cargas de criticidad 1. En este caso se ha puesto el caso del quirófanos, podría ser algún proceso de farmacia, podría ser una sala blanca, podría ser cualquier sistema que consideremos crítico, ¿vale? Y esta sería, digamos, una foto esquemática de lo que sería nuestro sistema eléctrico, ¿vale? Entonces, hemos visto, digamos, nuestro proceso de descarbonización, en qué punto estamos. Estamos en un punto que ya empieza a ser complicado reducir más. Hemos querido tirar hacia el vector hidrógeno porque vemos un vector de futuro. Hemos elegido sistemas de respaldo porque ahora mismo, conjuntamente con el gas, es el sistema que tenemos de energía fósil, que es lo que queremos eliminar. Y os hemos hecho una primera aproximación de, bueno, un poco nuestra infraestructura, cómo se estructura a nivel de térmicas y a nivel de eléctricas, y al final todo esto es para lanzar el reto, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos nosotros como hospital? Pues al final el reto o la propuesta, nuestras necesidades, deberían de contemplar las siguientes funcionalidades y son las que listamos aquí. Por una parte es la generación de hidrógeno verde, digamos, con esa conversión bidireccional, que podamos generar tanto hidrógeno verde como generar electricidad
a partir de ese hidrógeno que tenemos almacenado. Aparte, ese suministro debería de estar evidentemente conectado a la red del hospital y debería de ser el que nos aporte algunas funcionalidades adicionales a lo que serían los actuales sistemas de respaldo. Por poner un nombre, llámale peak shaving o peak shifting, ¿vale? Para poder distribuir las cargas a lo largo del día y de esta forma también optimizar nuestros costes. El almacenamiento que ya hemos comentado, modularidad, también es importante que estos equipos puedan ser modulares, porque nuestra visión es que podemos empezar con este prototipo y si funciona al final, como las inversiones nunca llegan, digamos, de una sola vez, pues que también podemos ir modulando y progresivamente quitando los equipos antiguos por estos más sostenibles, ¿vale? Evidentemente, la interacción con lo que sería nuestra propia red eléctrica y también térmica. Y digo térmica porque, digamos, a raíz de todas las eficiencias y costes que hemos visto, uno de los requisitos importantes para nosotros también es que este sistema tenga un rendimiento tanto energético como económico importante. Y para eso o pensamos que es primordial poder aprovechar todos los subproductos que genera esta producción bidireccional que estamos pidiendo de hidrógeno. Es decir, poder aprovechar el calor de proceso para introducirlo en forma de agua caliente en la red del hospital, recuperar el oxígeno y poder inyectarlo a nuestra propia red de oxígeno medicinal. También, dado que tenemos el hidrógeno, lo tendremos almacenado, poder dopar las actuales calderas, que me parece que aceptan hasta un 5% de hidrógeno en sus quemadores, y lo utilizaríamos como materia primera. Y, bueno, pues dado que el vector movilidad también es un vector importante para nosotros, pensamos que si disponemos de hidrógeno también podremos alimentar productoras hidrogeneras, igual que ahora tenemos pues un plan de cargadores de vehículos eléctricos que progresivamente vamos aumentando. Bueno, digamos, ahora Anabel nos explicará mejor cuáles son los siguientes pasos, pero al final nosotros lanzamos un reto y también queríamos explicaros, digamos, cómo vamos a valorar digamos, las propuestas o las soluciones que nos enviáis. Para nosotros hay como 3 paquetes importantes. Uno es la eficiencia energética y la sostenibilidad económica en la operación y el mantenimiento, eso es primordial. Y de ahí se deriva gran parte de los reaprovechamientos que hemos comentado en la diapositiva anterior. Segundo paquete importante son las funcionalidades y las posibilidades de parametrización e integración dentro de nuestros sistemas. Es decir, que nosotros este equipo o este sistema activo de energía pueda comunicarse con nuestro actual sistema de gestión tanto de climatización como de red eléctrica para poder hacer optimizaciones que nos ayuden al rendimiento económico del sistema. Y modularidad. También la modularidad consideramos que es algo importante por las fases en las que estamos y por los montos económicos que hemos visto para acometer digamos, una migración de tecnología tan importante. Como validación, es decir, al final nosotros estamos lanzando el reto, llevamos tiempo pensándolo, pero también le hemos dado vueltas y aunque no lo vamos a exponer, pero sí tenemos una idea preconcebida de cómo nos gustaría que fuera esta solución. Pero lo que sí que queríamos dejar aquí
por escrito de alguna manera, es que nosotros vamos a poner a disposición vuestra las infraestructuras del hospital. Preferentemente nosotros veíamos el poder ubicar todo este prototipo, este sistema dentro del edificio de las térmicas, porque tiene varias ventajas. Por una parte tenemos las acometidas de gas, las tenemos cerca, la electricidad, disponemos de electricidad de baja tensión en los sistemas de climatización, con un consumo variable a lo largo del año y que no afectamos a una infraestructura crítica. Estamos aislados de zona hospitalaria e intervencionista. Nosotros, para hacer obras o según qué intervenciones en el hospital, pues es más complejo que no en un área más industrial. Y disponemos también de equipos de medición y actuación ya integrados en nuestra propia estructura que nos podrían servir para el propio proyecto. Y en caso de querer conectarnos con el hospital, siempre disponemos de el túnel por el cual ya estamos conectando toda la energía necesaria para la utilización del hospital. ¿Qué pedimos? Pues al final, pues que nos propongáis una solución al reto a través del cuestionario propuesto en esta CPM, y esto al final se tiene que traducir en bueno, pues un presupuesto que debe tener una parte muy importante de I+D, superando el 50%, y que acabe en un prototipo que se instale en el hospital y a través del cual podamos validar todos estos requerimientos o estas soluciones que nos vais espero, a proponer. Y hasta aquí mi presentación. Vuelvo a pasar la palabra a Anabel. Muchas gracias, Eduard. Yo creo que ha sido muy clara tu explicación para identificar cuáles son las necesidades, para identificar cuáles son los retos y los objetivos que tienen que plantear técnicamente los operadores que así lo consideren. Yo, por mi parte, vamos a entrar en el bloque de próximos pasos. Esta jornada de consulta preliminar del mercado es voluntaria, pero para nosotros es fundamental para poder ver la motivación y la capacidad del entorno para realizar este tipo de iniciativas, y va a ir engrosando los anexos técnicos que empezaron como una idea, como ha comentado Edu, como una idea, una necesidad no cubierta por el mercado, y que hemos ido trabajando en colaboración, y ahora queremos que los operadores económicos puedan participar también en su desarrollo para, si los resultados son favorables, en un futuro próximo poder publicar una compra, un pliego de compra pública precomercial. Quiero destacar, y lo diré varias veces a lo largo de mi exposición, que esta etapa es voluntaria, la consideramos fundamental para nuestro proceso, pero no es vinculante por ninguna de las partes. Nosotros damos una información, lanzamos una necesidad, un reto. Los operadores económicos libremente pueden acceder a cumplimentar un cuestionario en el que se pueden identificar qué partes son confidenciales o no, ¿vale? Para que os sintáis libres de poderlo cumplimentar bien. En ningún caso se dará información que sea confidencial, en ningún caso se dará datos que puedan afectar, pero no es vinculante con una futura licitación. Es decir, es muy importante que participéis, pero si no participáis, luego podríais presentaros a la licitación perfectamente, ¿vale? Y aunque participéis, no os da ninguna ventaja respecto al resto para poderos presentar a la posible licitación, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, voy a empezar a poner mi presentación.
Un momento que lo he hecho mal. Que lo que quiero es hacerlo desde aquí. Y voy a ponerlo en modo presentación para poder ir explicándolo todo. Creo que ahora lo estáis viendo. Bien, pues empezamos. Os hemos contado desde la inauguración de esta jornada algunos puntos importantes. Está destinada a dar respuesta a unas necesidades identificadas, está explicado brevemente el reto tecnológico al que acometemos, que lo podéis ver en la resolución de la CPM, y a partir de los resultados de esta consulta preliminar del mercado, de más vigilancia tecnológica que vamos a hacer a través de plataformas, a través de expertos, a través de asociaciones, con el CDT, la administración pública, vamos a intentar buscar todas las especificaciones técnicas necesarias para una futura licitación de compra pública precomercial. Estamos, os he adelantado, pero es una herramienta muy valiosa de la Ley de Contratos del Sector Público, no es vinculante en las etapas posteriores. El instrumento de compra pública precomercial está está excluido de la Ley de Contratos, pero sí hay que cumplir los principios básicos de la misma. Y este es una herramienta muy importante, la consulta preliminar del mercado, para poder plasmar esta transparencia y esta libre concurrencia de todos los que estén interesados. Como ha identificado muy claramente Jordi, Marc y más extensamente Edu en sus presentaciones, hay un reto tecnológico, hay una necesidad que no está cubierta por el mercado, con mejoras sustanciales de lo que pueda haber y con nuevas opciones que aún no están. Y queremos preguntaros que si hay interés en realizarlo y si sois capaces de poder acometer este reto. Esto es muy importante. Todo con la orientación de un futuro pliego. ¿Dónde podéis encontrar la información? Aparte de haberlo colgado en redes sociales y en listas de distribución que os haya podido llegar, también en nuestra página web del CDT podéis encontrar a partir de la entrada directa a compra pública innovadora, en consultas preliminares, cuando se ha lanzado la consulta, con la resolución. Podéis enlazar directamente con la resolución y podéis enlazar también directamente con el anexo que podéis cumplimentar para podernos mandar. Yo os animo que lo hagáis porque es un ejercicio importante para vosotros y para nosotros, aunque no sea vinculante. Todas las iniciativas que estamos llevando hasta ahora están cofinanciadas con fondos europeos. Esta concretamente está enmarcada dentro del componente 17, la inversión 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Seguimos una serie de normativas que hacen que podamos avanzar y que estas compras puedan estar cofinanciadas con fondos europeos. Pero, como os adelantaba, ha venido para quedarse. En las anteriores rondas de financiación, por ejemplo, con FEDER 14-20, no estaba expresamente identificado esta obligación, pero a partir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sí que es obligatorio a lo largo de la vida de la identificación de esta necesidad valorar si se cumplen o no los 6 objetivos de no daño medioambiental. Esta información nos la va a ampliar
muy bien posteriormente a mi intervención Marta Nuez. Por eso no me voy a entretener en esta diapositiva. ¿Cómo participar? Pues es tan fácil como entrar en el enlace al anexo 1. Es un cuestionario extenso, pero muy concreto por cada una de las partes que hay que completar para cumplir o intentar dar propuestas a cómo resolver el reto de un sistema de respaldo modulable e integrable en la gestión de energía de un centro hospitalario con hidrógeno verde. Nosotros estamos identificando el qué. Vosotros nos tenéis que decir cómo lo resolveríais. Por eso es tan importante vuestra participación. Esta convocatoria de la consulta preliminar del mercado es abierta, está dirigida a cualquier entidad, a cualquier persona, a cualquier científico, a cualquier empresa, a cualquier centro tecnológico, a cualquiera. Puede haber varias propuestas, pero por favor mandad una versión sola de ellas para que no se esconda entre las propuestas que puedan entrar. Si podéis presentar una propuesta completa que cubra todos los objetivos y tenéis un consorcio o un grupo de empresas en las que podríais apoyaros unos con otros para poderlo realizar, por favor, presentad solamente uno. Todo esto es para que no podamos, en el caso de que sea buena la propuesta, no lo vayamos a descartar las ideas que nos estáis dando. Pero resalto otra vez, no es vinculante ni para el CDTI ni para los operadores económicos que participen. Tendréis, una vez que queráis participar y cumplimentar ese cuestionario, lo tenéis que enviar a ocpi@cdti.es. Siempre, por favor, en el asunto del correo electrónico poner cpm-h2 hospitales y tenéis como plazo máximo hasta el 20 de marzo. Hay tiempo suficiente para poder presentar una propuesta. Se solicita que sea en español. Bueno, aquí hay una errata, pero lo valoraremos internamente y se podrán realizar reuniones bilaterales a requerimiento del grupo que estamos trabajando en esta consulta. Todas las preguntas y respuestas que ya os hemos puesto por el chat los podéis incluir ahora mismo, podéis estar haciéndonos preguntas, las contestaremos en el turno de preguntas y las más generales las vamos a colgar, tanto las generales como las técnicas, las vamos a colgar también en la página web de CDTI para que podáis resolver algunas dudas cuando cumplimentéis el cuestionario. Todo esto va a llevar a que la vigilancia tecnológica que nosotros realicemos, los cuestionarios que vosotros nos podáis enviar, se van a materializar todo en un informe de conclusiones de la CPM para ver si podemos continuar o debemos dejar este reto en stand-by. Son 11 puntos los que hay que cumplimentar, pero hay poco espacio para cumplimentarlos, así que no es tan largo como parece. Es muy importante identificar los datos generales de la solución para que os podamos identificar fácilmente. Hay que indicar el background que tenéis, o sea, si tenéis tecnologías que puedan ayudar a desarrollar a solventar este reto tecnológico, y las vais a incorporar a vuestra propuesta, tenéis que identificar muy bien qué está protegido, qué no está protegido, en qué estáis trabajando, ¿vale? Para que no haya ningún problema. Igual que identificar confidencialidad en el caso de que lo consideréis necesario. También tenéis que cumplimentar un punto de los objetivos medioambientales, el cumplimiento de los objetivos medioambientales para poderlo analizar por el departamento que nos ayuda a validar este proceso.
según las actividades legibles o no legibles que están marcadas por regulación. Y tenemos que identificar también qué capacidad tienen los operadores económicos que proponen propuestas y qué otros sistemas de ayudas pueden tener o que puedan concurrir con este desarrollo y puedan poner en riesgo su participación. También hay que indicar, como ha dicho Edu, muy bien el salto tecnológico de las propuestas que nos podríais hacer. El salto tecnológico, es decir, pues vamos a ir desde un TRL 3.4 que está en un entorno más bien laboratorio, a un entorno 7 que es un entorno de validación en entorno real, pero es preoperacional. Se van a quedar como pilotos, nunca va a poder tener un uso comercial. Luego tiene que hacerse el escalado a 8.9, que entonces sí es cuando podrá tener un uso comercial. Pero nosotros llegamos, por ser compras públicas precomerciales, a TRL 7. Entonces, nunca va a ser un piloto validado en entorno real, tendrá que estar un tiempo en validación en entorno real, pero no podrá utilizarse con uso comercial. Habrá que identificar en vuestras propuestas, identificar cuáles son las fases para conseguir estos retos, cuáles son los saltos más importantes que acometeríais de una fase a otra y más o menos el calendario para poderlo ejecutar. Esto es muy importante, el calendario. Asimismo, os pedimos un estudio difícil, ya os lo adelanto que es difícil, porque cuando algo no existe en el mercado es difícil valorar cuánto te va a costar, ¿vale? Pero hay que hacer un ejercicio de intentar ponderar en función de los diferentes conceptos qué cantidad o qué en cada partida qué presupuesto estimáis. Siempre tenéis que tener en cuenta que estamos en compras públicas precomerciales de servicios de I+D, por lo que el mínimo a poder ser el mínimo presupuesto en I+D tiene que ser como mínimo el 50%. También es importante que indiquéis qué capacidades tenéis para hacerlo vosotros mismos o qué porcentaje de subcontratación estimáis para poder acometer este reto. También, si os vais a presentar o veis que podéis, en vez de subcontratación, presentaros un grupo de empresas, que si nos seguís en la web CEDETI, veis que en la primera ronda la mayoría de los contratos que se han firmado son en UTE, en Unidad Temporal de Empresas. Lo podéis indicar, pero es importante también indicar en el presupuesto cuánto estimáis de porcentaje de subcontratación. Los derechos de propiedad intelectual e industrial es un punto, yo creo que bastante relevante para que identifiquéis. Lo que no está identificado no vamos a poderlo valorar. Es importante que todo lo que esté protegido previamente al inicio de este proceso esté identificado y luego también que estaríais dispuestos a dar en el caso de que esto siguiera adelante. ¿Vale? Porque esto no es un programa de ayudas, esto no es un instrumento de ayudas como a lo mejor algunos estáis familiarizados en el CEDETI, no. Este es un nuevo instrumento en el que compramos servicios de I+D. Entonces aquí estamos asumiendo riesgos que de otra manera no se asumirían y por tanto os pedimos qué tipo de derechos nos daríais para en un futuro comercial hubiera beneficios, también compartir esos beneficios con nosotros. Hay normas que siguen y que se irán marcando, pero también nosotros sabemos que debemos cumplir sobre el reto identificado, pero no podemos saber qué normativa o qué marco regulatorio va a tener las propuestas que vosotros nos presentéis, porque vosotros nos indicáis el cómo, y el cómo tendrá a lo mejor un marco regulatorio
diferente a cada una de las propuestas que nos presentéis. Por eso os pedimos que también lo identifiquéis. Posibles pasos siguientes. Esto es un esquema, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo estamos bien, estamos a finales de febrero, pero bueno, estamos bien. Estamos trabajando de manera paralela en convenio ICPM y el objetivo, si todo sale bien, es que en mayo podamos sacar un futuro pliego de compra pública precomercial y a partir de ahí pues todo el desarrollo. Es un esquema que creo que es interesante poner lo que queremos y luego iremos viendo qué conseguimos. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y voy a dar paso a Marta Nuez de la Fuente para que pueda explicarnos con más detalle toda la información del principio de NSH. Por favor, Marta. ¿Estás muteada, Marta? Sí, ya está. Hola, muchas gracias, Anabel. Vale, en esta parte voy a intentar enlazar con mis dos compañeros. Bueno, pues como sabéis, uno de los requisitos que se está pidiendo para estas licitaciones, para estas futuras licitaciones, para todo lo que venga financiado con fondos de recuperación y resiliencia, es que cumplan el principio de NSH. Por encuadrarlo un poco, el principio de NSH viene a partir del Pacto Verde Europeo. Este pacto lo que establece es una hoja de ruta para transformar la Unión Europea. Es una de las 6 prioridades que tenemos en las políticas desde la Comisión para todo este periodo. En él se pretende que se reduzcan las emisiones de efecto invernadero de aquí al 2030 en un 55%. El objetivo es conseguir pues, que Europa sea un continente limpio, eficiente y sobre todo el objetivo final es conseguir conseguir ser climáticamente neutros en el 2050. Entonces, para conseguir todo esto, lo que se pretende es que las inversiones, todo lo que se invierta, sean en actividades que sean sostenibles. Y el principio de NSH se ha dado como una herramienta para conseguir asegurar que estas inversiones sean sostenibles. Es decir, es una visión que analiza en 360 grados lo que serían las actividades, ¿no? Entonces, tú coges tu actividad y analizas cómo impactaría el cambio climático desde la mitigación a la adaptación, cómo va a impactar a los recursos hídricos y marinos, cómo afectará a la economía circular, si hay control de la contaminación y también de la biodiversidad de los ecosistemas. O sea, se ha pretendido hacer una visión de 360 grados que cubra todo el espectro medioambiental. Para esto se ha desarrollado toda una normativa de referencia y documentos de apoyo. El más importante es el reglamento de taxonomía, es uno de los elementos claves de este Pacto Verde Europeo. En él se establecen los criterios técnicos para determinar en qué condiciones todas las actividades que se vayan a financiar son sostenibles. Es lo que pretende vincular todo lo que sería el sector financiero en Europa con la sostenibilidad e incluso con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es, por así decirlo, toda la parte central, ¿no? Nos fijamos sobre todo eso en el reglamento de taxonomía. Estas 4 primeras que os pongo sería todo lo que sería el mecanismo, cómo se ha establecido, ¿no? Todo lo que hemos firmado como país y con Europa. De este reglamento de taxonomía se ha creado una guía técnica, la comisión, que es la parte más de aplicación, muy interesante el anexo 4, donde podéis ver ejemplos claros. El MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, también ha hecho los deberes y sacó su guía para el diseño de actuaciones, también muy interesante el anexo 4, porque nos da ejemplos claros de cómo resolver en cada uno de los objetivos el principio de NSH. Y luego, por último, y en este caso nos vamos a enfocar en los actos delegados del reglamento de taxonomía.
son un complemento al reglamento de taxonomía. Entonces, en ellos la comisión lo que ha hecho es coger todo un abanico de actividades, todas las que ha considerado para cubrir todas las actividades o casi todas las que se desarrollan dentro de nuestras fronteras, y ha analizado los criterios técnicos de selección para que las condiciones que tengan que tener esas actividades cumplan el principio de NSH. Entonces, inicialmente ya hay un acto delegado para mitigación, para el objetivo de mitigación y adaptación, y se espera que en breve salga el de los otros 4 objetivos. Vamos a fijarnos sobre todo queremos remarcar aquí mucho los actos delegados, porque sí que están incluidas actividades que entran dentro de esta futura licitación, o sea que os animamos a que lo veáis. Otro de los detalles que también queremos destacar de toda esta normativa de referencia y que Anabel ya nos va a mostrar en su presentación, es que hay una serie de determinadas actividades que no se van a financiar por el mecanismo de recuperación, por el plan de recuperación, en ninguno de los casos, porque considera que son excesivamente contaminantes. Todas estas actividades son las que se asocian, una de ellas, que se asocian a al uso de combustibles fósiles y toda su utilización ulterior. Entonces nos quedamos con este detalle para algo que os voy a explicar después. ¿Qué es lo que os vamos a pedir aquí en esta consulta preliminar desde el CDTI? Simple y llanamente rellenar una tabla donde os incluimos una pregunta por cada objetivo que es totalmente explicativa, que nos digáis si impacta o no, y si sí impacta, querríamos una respuesta a ese impacto que vosotros identificáis de manera clara y concisa con unos 200 caracteres, o sea, dan para un par de frases. Si nos podéis aportar algún tipo de dato, perfecto, y si hay un impacto, pues qué medidas de mitigación habéis pensado, ¿vale? Los consejos sobre esta actuación que os queremos dar es, por un lado, no se puede justificar un objetivo con que tiene una etiqueta de contribución climática ambiental. Esto es otro enfoque. Las etiquetas de contribución climática ambiental se aplican directamente a lo que financia, no a la actividad. Es decir, si nosotros en el plan ya desde inicio se ha dicho que una componente puede justificarse con una etiqueta climática, pues perfecto. En nuestro caso, que nosotros tenemos la componente 17 con la inversión 3, que es con lo que se va a financiar esta futura licitación, no tiene asignada etiqueta, o sea que no podríamos justificar ninguno de los objetivos como que tiene una etiqueta, ¿vale? Es otro punto de vista porque, o sea, no depende de la actividad, sino depende de con qué fondos te lo estoy financiando, ¿vale? Luego, otro de los puntos es verifiquemos los actos delegados sobre los objetivos climáticos, el Reglamento 2139 del 2021. Por todo lo que os comentaba antes, pues porque se ha hecho una visión de un escáner de todas las actividades que hay en la Unión Europea, intentando analizar qué criterios técnicos de selección tienen que cumplir cada una de las actividades para que sea sostenible. Entonces, hay que indagar en los actos delegados, ¿vale? Y luego otro comentario es que, bueno, se ha pedido hidrógeno verde porque en realidad es que tenemos que garantizar que el hidrógeno que se va a utilizar como vector energético proceda al 100% de energías renovables, ya que si no va a caer en uno de esos, podría ser no financiable, porque podría considerarse, si no es de energías renovables y nos viene pues de la producción de cualquier derivado del petróleo, va a considerarse no financiable, no es aceptable desde el punto de vista del principio de NSH, se consideraría un incumplimiento y entonces tenemos que estar o sea, se tiene que garantizar esto, ¿vale? Por otro lado, también desde el punto de vista de la economía circular, digo, atendiendo a cómo es la licitación o cómo será la futura licitación a la economía circular de recursos hídricos, pues también hay que asegurarse de que vamos a permitir desde el punto de vista de la economía circular, el mayor tiempo la vida útil y los costes. Y luego también cómo vamos a utilizar todo este agua, ¿no? E incluso si se puede generar estrés hídrico en la zona. Ya para finalizar,
Solo un par de conclusiones. El cumplimiento del principio de NSH obliga a que no se puedan financiar las actuaciones. El organismo competente para mostrar la conformidad es la Comisión Europea, pero desde CDTI somos garantes de que esto se cumpla. Es necesario analizar los efectos de la iniciativa y, bueno, un poco lo que os pedimos es una idea general de cuál es el impacto. Comentaros que en la web del CDTI tenemos un apartado para explicar todo lo que sería el principio del NSH. También tenemos unas preguntas frecuentes, un buzón de consultas generales y, sobre todo, pues tenéis la guía del Ministerio y la de la Comisión Europea. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Marta, porque es una obligación difícil de entender, que va a lo largo de todo el proceso, desde que sale la idea hasta que está hasta el final de la ejecución de los posibles contratos. Así que es muy, muy importante tu explicación y ha sido muy clara. Esto es parte de la comunicación con estos fondos, con MRR, que tenemos que también procurar. No solamente la transparencia, la libre concurrencia, sino también el identificar cuáles son los componentes y las inversiones en las que se enmarca esta iniciativa y qué requisitos nuevos se incorporan a la misma, que van a ir a lo largo de todo el proceso. Y dentro de la comunicación con MRR es importante resaltar que pues como fondo europeo tiene su propia marca de identificación en todas las propuestas que se realicen, tiene su marca de identificación en todas las jornadas, en todos los informes, pero también la manera de identificar indicadores de proceso que sean de comunicación para luego hacer un seguimiento de que la comunicación MRR ha sido correcta, también se irán comentando. Ahora mismo estamos en una propuesta, o sea, os lo estamos comentando para que sepáis que en el caso de que este reto siga adelante y se materialice en una compra pública precomercial, los requisitos que estamos identificando funcionales, de gestión, de DNSH y de comunicación son muy importantes a lo largo de todo el proceso y serán obligatorios a partir de ese pliego de contratación de servicios de I+D cofinanciado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bueno, pues dentro de las nuevas jornadas de consultas preliminares del mercado, queremos dedicar un espacio muy amplio a preguntas y respuestas para que las personas que están asistiendo a esta jornada y posteriormente las que puedan acceder a través del vídeo que se colgará en la plataforma de eventos del CDTI, puedan identificar preguntas y respuestas a las dudas que les puedan surgir, aparte de luego poderlas colgar en la web CDTI. Así os hemos pedido a través del chat que vayáis haciéndonos preguntas a lo largo de toda la jornada sobre las dudas que os hayan podido surgir, identificándoos para que podamos orientar qué tipo de respuesta daros según el que haga la pregunta. Y habéis ido haciendo algunas preguntas que, si os parece, las de gestión general las contestaré yo, las que son de DNSH le daré paso a Marta y las que son más técnicas le daré paso a Edu para que las pueda contestar. Vale, pues la primera pregunta
que ha entrado es, si no es vinculante este proceso, ¿qué beneficio tiene presentarse? Bueno, pues esta es una pregunta muy oportuna. Yo lo he ido comentando, reiterando para que surja esta pregunta porque es fundamental. Sí, hay beneficio, hay mucho beneficio, ¿vale? Pero aquí nuestro jurídico me ha dado una respuesta jurídica y yo luego la matizaré, ¿vale? La CPM, entre otros beneficios, ayuda a definir la necesidad de cubrir y el objeto de una futura licitación. Permite al participante autoevaluar su capacidad y al tiempo que acerca la futura solución a su ámbito de especialidad, aunque en ningún caso se cerrará tanto el objeto como para suponer un trato de privilegio a un licitador concreto. También ayuda a CEDETI a identificar actores relevantes en el mercado e identificar la posible existencia de soluciones similares en el mercado. Lo que he intentado identificar a lo largo de toda la presentación. El participar en la consulta preliminar de mercado es como participar en un grupo de trabajo indirectamente para identificar cuáles pueden ser los posibles requisitos, mínimos requisitos que se podrían poner en un pliego de licitación. Porque, insisto, nosotros vamos a decir que necesitamos, pero no cómo. Pero dentro del qué, puede ser que hayamos identificado algunos requisitos que son mínimos para cumplir y llegar a estos objetivos, y puede que otros requisitos no los hayamos identificado. Por eso os pedimos cuáles serían vuestras propuestas para ver si hay requisitos mínimos que se nos han olvidado poner y son pertinentes incluirlos en la licitación. Pero en ningún caso, aunque estéis trabajando indirectamente en un grupo de trabajo, en ningún caso os da privilegio a nada, ni va a encorsetar tanto como os indicaba, va a encorsetar tanto la licitación para que se decante hacia uno o hacia otro, ¿vale? Solamente va a identificar cuáles podrían ser los requisitos a incluir en una licitación, por lo que yo creo que los beneficios son importantes, aunque no sea vinculante y luego os tengáis que volver a presentar a la licitación. La segunda es cómo de importante es hacer propuestas completas. Bueno, podéis, este foro, todos los que os habéis inscrito y no hayáis indicado que vuestros datos no se pueden pasar, se pasará una lista a los inscritos solamente con nombre y entidad de la que viene, a la que representa, para que os podáis poner en contacto y poder completar esta posible propuesta si no sois capaces vosotros de poderla completar. En esta fase, vosotros podéis hablar, si queréis presentar una propuesta más completa con posibles colaboradores. No quiere decir que tengáis que venir con un compromiso formal, porque esto es una consulta. Pero sí que podéis decir, mira, pues hemos encontrado este grupo de empresas o este centro tecnológico o este científico que nos puede ayudar en este punto, ¿vale? Ahora mismo es ver qué capacidades y qué motivación hay, pero no tiene que haber un compromiso formal por ninguna de las partes. Así que podéis presentar una propuesta parcial o podéis presentar, que creo que es más válido, una propuesta completa en la que digáis, pues podría ayudarnos tal centro, tal universidad, tal científico, tal grupo de empresas a realizar una propuesta completa, ¿vale? Simplemente porque hayáis tenido una conversación telefónica, ¿vosotros podríais acometer esta parte? Sí, pues lo incluís, pero no hay que formalizar el compromiso. Hay otras preguntas que son más a nivel general.
Pues que son, bueno, pues los plazos. Yo creo que es importante resaltar que el plazo que tenemos es hasta el 20 de marzo. Lo he puesto en mi presentación, pero lo vuelvo a resaltar. Ponemos un plazo de aprox un mes para no dilatarnos en una futura valoración y en una futura publicación de pliego. ¿Por qué? Porque los plazos de MRR, en el caso de que la iniciativa saliera, son cortos. Necesitamos que esté dentro del plazo y el máximo que tenemos es hasta el 2026 y ejecución hasta el 2025. Y entonces, pues, cuanto más tardemos, menos tiempo podríamos disponer para la correcta ejecución de lo que nos plantearais. El presupuesto es otra de las preguntas que han entrado. El presupuesto es orientativo, no es vinculante tampoco. Queremos saber que en función de las propuestas que hacéis y de la valoración que realizáis, en qué rango de importes estáis valorando, ¿vale? Nosotros hemos hecho una valoración, pero no queremos encorsetaros a esa valoración económica que hemos podido hacer. Sí que me atrevo a decir el periodo temporal para justificar que lo queremos dar un mes para la presentación de las propuestas, un mes aprox para valorar. Mientras vosotros estáis preparando las propuestas, nosotros vamos a seguir trabajando el grupo técnico en la vigilancia tecnológica y estudio del estado del arte, ¿vale? Porque todo lo innovador deja de ser innovador hasta que ya sale al mercado, así que tenemos que estar en constante prospección. Y cuando lleguen las propuestas, valorarlas conjuntamente para emitir un informe de conclusiones lo más ágil posible para poder completar o no esa posible propuesta de compra pública precomercial. Por eso queremos correr, ¿vale? Pero a nivel de presupuesto no es vinculante. Queremos saber en qué margen estáis, cuáles son vuestras propuestas completas, parciales, ¿vale? Y sí, asegurar que lo que estáis planteando de presupuesto cubre como mínimo el 50% de I+D, que es la contratación que estamos realizando de servicios de I+D. ¿Ha entrado otra pregunta? Ay, muy bien, que estáis haciendo muchas preguntas ahora. Esto es bueno porque es lo que pretendemos, ¿no? Es una pregunta para Marta, de DNSH. ¿La energía usada para generar el hidrógeno verde se obtendrá de instalaciones que ya tiene o tendrá el centro hospitalario? ¿O se puede considerar la energía de red como energía verde si el contrato del centro hospitalario así lo especifica? Bueno, yo creo que puede contestar Marta y luego a lo mejor puede puntualizar Edu. Por favor, Marta. Sí. Espera a que te den pie, ¿vale? Sí. A ver, sí que hay una parte que yo creo que mejor Eduardo, pero bueno, la idea es que hay que apoyar en que el hidrógeno va a ser verde porque utilice renovables. Entonces, si por ejemplo coges energía de red, yo sé que por ejemplo Iberdrola en un futuro pues tiene planteado hacer bastante uso de renovables, vamos a llegar casi al 100%. Si puedes justificar que la energía de red, que cogiendo la de red, de la grid, puede ser 100% renovable, no tendría por qué darte problema, claro. Y Eduardo, no sé si quieres puntualizar algo más. Vale. Sí, nosotros toda la energía que compramos de red viene con garantía de origen, con GDO, y es renovable. Esto es así por pliegos de contratación y es algo que en principio no vamos a evitar, y por tanto por esta parte garantizaríamos que cualquier consumo de red
viene con GDO y por tanto es de origen renovable y el hidrógeno se considera verde. Si esto pudiera fallar, actualmente tenemos 100 kilovatios de fotovoltaica. En junio más o menos licitamos unos 850 kilovatios, con lo cual llegaríamos a final de 2023, principio de 2024, juntamente con otros proyectos, en torno al mega, o sea, los 1000 kilovatios pico instalados en el hospital, que sería otra garantía de poder generar el hidrógeno verde. Perdón que estaba muteada. Seguimos con más preguntas. Vamos a ver que no me salte ninguna. Vale, hay aquí una muy interesante. Indica, desde el sector del data center también estamos valorando este tipo de retos, ya que también tenemos generadores de respaldo que generan CO2. Respecto al formato UT o no UT, en caso de UT, ¿la compra pública se adjudica por el porcentaje del presupuesto? ¿Cómo funciona? Vale, pues en el caso de que se presente en consorcio en una UTE, en una futura licitación, el 100% se adjudica a la entidad UTE, sin que tenga relevancia la distribución de la participación de los integrantes. Eso es en función de la constitución que se haya realizado, pero sí confirmo que si la propuesta que se presentaría a una futura compra pública comercial en esa licitación y se adjudicara a esa UTE, el 100% iría a esa UTE. Vale. Otra pregunta técnica. ¿Pueden plantearse tecnologías, soluciones adyacentes a las requeridas? Por ejemplo, entendiendo que está claro que esta actuación se enfoca a hidrógeno, en lugar de, por ejemplo, acumulación térmica, muchos equipos generadores de hidrógeno se benefician de acumuladores eléctricos, baterías, para proteger los equipos ante paradas relevantes en las instalaciones con electricidad renovable. Bueno, yo creo que esta pregunta la puede contestar muy bien Edu. Le damos la palabra entonces, Edu. A ver, estoy leyéndolo ahora. Vale. Nosotros pensamos, nos podemos equivocar, que es interesante introducir el vector hidrógeno en el hospital, pero no estamos pidiendo que sea exclusivo, es decir, el poder tener sistemas híbridos como los que pueden tener coches, por decir algo, pues nos parece interesante. También por el propio funcionamiento de las pilas de combustible y de la generación eléctrica a partir de hidrógeno, pues el poder tener sistemas híbridos en base a hidrógeno y tal vez otros componentes puede ser interesante, siempre y cuando también estemos cumpliendo el principio de DNSH, que en este aspecto, digamos, en función de qué alternativas estemos planteando, podemos estar incumpliendo alguno de los puntos que nos piden. Pero como hospital, nosotros abiertos a cualquier sistema o cualquier hibridación. Comentas concretamente el térmico. La acumulación térmica es algo que sí que hemos analizado en algún momento, en algún punto, y habíamos visto que puede ser interesante algún tema de criogenización, o sea, con materiales de cambio de fase.
pero requiere digamos, por las cargas térmicas que estamos moviendo, requiere de acumulaciones muy, muy importantes. De hecho, uno de los factores que puede decantarnos hacia el hidrógeno es, digamos, que concentra mucha energía en poco volumen. Y eso es importante, pero si no requerimos de grandes espacios, y los espacios disponemos de ellos, pero van muy solicitados. Espero haber respondido y si no, pues ampliamos. Yo creo que has respondido muy, muy bien, ¿no? Creo que queda clara tu respuesta, Edu. Seguimos con más preguntas, qué bien. ¿Qué se entiende como servicios de I+D, personal de I+D? Bueno, pues se entiende como servicios de I+D todo el proceso de desarrollo de soluciones requeridas desde el planteamiento de un planteamiento inicial hasta la fabricación de un posible prototipo. Que no sea comercial. O sea, se pretende hacer desarrollos con cierto grado de investigación y desarrollo para considerarlos que son de I+D. Las propuestas comerciales no son I+D. Pero toda la parte de ingeniería para una mejora sustancial de una propuesta comercial sí puede considerarse como I+D. El personal que pueda estar involucrado no solo en un suministro o en una instalación o en una adecuación de un entorno, a lo mejor eso no es I+D, pero todo lo que es investigación para poder resolver algo que no está en el mercado sí es I+D. ¿Vale? Los que estáis familiarizados con presentar proyectos de I+D al CEDETI o a otros organismos, sabéis, esto no es una contratación de suministro de activos o de bienes o de ingenierías que hagan ad hoc la instalación de un equipo comercial. Eso no es I+D. I+D es tener que aplicar parte de la investigación y parte de la innovación o de la mejora muy sustancial de una tecnología ya comercial para considerarse I+D. Es difícil este punto. En el punto de los TRLs, de los niveles de tecnología, de avance tecnológico, es muy complicado, porque siempre hay algún componente, algún apartado que es altamente innovador y tiene un TRL muy bajo, a lo mejor está a nivel científico en un paper, a lo mejor está en un grupo de trabajo de una universidad pequeñito y ni siquiera lo ha publicado, ¿vale? Y hay otros TRLs, otros componentes que ya están en TRLs 9, que están en mercado, o están en TRLs casi en mercado, ¿vale? El conjunto de todos los TRLs es lo que va a hacer y el grado de innovación, el grado el mayor grado de innovación es lo que va a bajar el TRL, y el conjunto puede decirse que está en unos TRLs adecuados. Esto es lo que va a permitir que vosotros podáis decir, pues esta participación de personal que es altamente científico, esta ingeniería que se va a incluir, estos materiales nuevos que se van a probar con funciones diferentes a lo que se hace habitualmente, estas adaptaciones que se van a hacer a equipamientos que antes no se han realizado para una mejora sustancial de lo que hay, eso es lo que os denota si es I+D o no, ¿vale?